Y decían que el gozo del Señor, ¿verdad?, se sentía allá en lo profundo, pero a veces era tan profundo que nadie lo notaba. Y así nos pasa, sobre todo en una ciudad como la que vivimos, aquí en la Ciudad de México, en esta zona conurbada. ¿Te has puesto a mirar, a observar a las personas que están alrededor de ti, por ejemplo, en el transporte público? Hazlo la próxima vez que veas, los que veas en el mercado, los que veas caminando en el mercado, en el súper, a la tienda, donde veas otro tipo de personas, míralos. Y te vas a dar cuenta que si hay un ingrediente que hace mucha falta en la vida diaria, en la vida cotidiana de una persona, es el gozo. El gozo que, vamos a ver más adelante en Nehemías, es nuestra fortaleza, es nuestra fuerza. Y quiero pedirte que hagas un examen el día de hoy. Voltea a ver al hermano que está junto a ti, percíbelo así, de chismosote. Así. Obsérvale la cara, sí. Que se ofenda que le ves la cara. Y algunos medio sonrieron, pero otros no cambió. Y ¿sabes qué? Es una idea que a veces tenemos. Yo soy así y así me voy a morir. Pero ese es un error, un pensamiento equivocado. Mira, ni nacimos así. Yo me imagino que todos nosotros nacimos algo así. O sea, no naciste así, no es cierto, es una mentira. Todos hemos ido cambiando en algún sentido. Pero hay algo en el corazón que Dios le interesa hacer, y es renovar nuestro pensamiento. Romanos 12:2 lo dice. ¿Y sabes cuál es el objetivo de esa renovación de nuestro pensamiento? Metamorfó en el griego. Es la palabra que posteriormente se utilizó para metamorfosis. ¿Te suena conocido eso? De una oruguita que caminaba así, ¿en qué se convierte? Una mariposa que vuela, cuyo aleteo se ve tan dulce, adorna los jardines. ¿Cierto o no? Las mariposas hacen eso. Completo cambio. Cambio externo significa metamorfó en el griego. Se tradujo en nuestra versión Reina Valera, transformación, cambios evidentes. Dios nos trajo en su gracia así tal y como nosotros veníamos, con todas las circunstancias, pero en su amor nos va transformando. Hay cambios evidentes en un hijo de Dios. Así es que tú no pienses que eres así y así me moriré, como dice la canción. No, Dios quiere hacer una obra maravillosa en tu vida. Si nosotros permitimos que nuestro pensamiento sea renovado, es decir, que tires la basura y coloques el tesoro de la palabra de Dios en tu mente, eso va a traer un cambio que todo el mundo alrededor de ti lo va a notar. Y si no lo ha notado, pueden ser dos cosas. O no has nacido de nuevo, no eres hijos de Dios, y eso es crítico, muy crítico, porque estamos hablando de tu eternidad. O bien no estás renovando constantemente tu pensamiento. Tú puedes estar en una predicación como la que vamos a tener en este momento. Puedes estar aquí escuchando, oyendo cada 8 días, cuando menos, a veces más, pero cuando menos cada 8 días algo, pero eso no garantiza la renovación de tu pensamiento. Hasta que tú tomas la decisión de decir, este pensamiento no sirve. ¿Y qué hacemos con lo que no sirve? Se tira a la basura, se desecha.
Se manda a un lugar donde nunca más lo vas a ver y donde nunca más lo vas a utilizar. Y entonces tú tomas el pensamiento de Dios como lo más valioso y entonces eso se vuelve tu convicción. Esa es una renovación de tu entendimiento. Entonces, ¿cuál es el fruto del Espíritu? Gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. O sea, son cosas, amor, son cosas que deben de distinguir a alguien que tiene el Espíritu Santo dentro de él. Entonces, no te debe de distinguir esa cara de serio todo el tiempo. Nos debe distinguir el gozo. Es uno de los elementos. ¿Cómo debemos de cantar a Dios? Salmo 100. Cantad alegres a Dios. Si tú no estás cantando al Señor alegre, algo no está bien dentro de nosotros. Tenemos nosotros que distinguirlo. ¿Cuántos dicen amén? Disponga su corazón a eso. Dios está totalmente en un llamado a su iglesia, a esa transformación que va a servir para que otros vengan a Él. Está haciendo cambios trascendentales, cambios radicales. ¿Qué significa eso? Desde la raíz, para que muchos otros puedan mirar a un Dios invisible a través de su iglesia visible, a través de su cuerpo visible, a través de lo que está haciendo en nuestras vidas. Así de trascendental es el asunto de la transformación de cada uno de nosotros. Es que dispongamos nuestro corazón a la voz de Dios. La semana pasada terminé el tema diciendo esta frase: el trabajo en la obra no depende de un gran hombre, sino de un grupo de fieles a Dios. Una iglesia, una congregación que camina unida, creciendo juntos. Por eso la intención de nuestro corazón como hijos de Dios es que renunciemos a la comodidad del individualismo. Hermano, tú no te relacionas con ninguna otra persona dentro de la iglesia porque es cómodo. Tú puedes llamarle pena, tú puedes llamarle tu personalidad, ¿cómo le llamamos? Introvertido o introvertida. Tú puedes llamarle como tú quieras. La realidad es que te es cómodo. Te ajusta a lo que tú quieres hacer. Y eso viene desde cuando nosotros somos expuestos ante una decisión de seguir pensando como nosotros queremos o a lo que la Biblia nos enseña, entonces ahí tenemos nosotros algo que llamamos filosóficamente un dilema. ¿Qué voy a decidir hacer? ¿Voy a seguir con lo que yo estoy pensando hasta ahorita o le voy a hacer caso a Dios? Y si yo sigo viviendo de la misma manera, sin una búsqueda de renovación de entendimiento, entonces eso es mi mayor valor. E implícitamente estoy rechazando el pensamiento de Dios. Aunque tú lo quieras adornar, esa es la realidad de lo que nosotros hacemos con nuestra vida. Entonces, el Señor nos ha enseñado que dentro de la iglesia el propósito es que estemos creciendo juntos. Y la intención de nuestro corazón debe de ser transformada por la palabra de Dios, renovada en la palabra de Dios, para que como hijos nosotros tomemos la decisión de renunciar a esa comodidad. Eso que me ajusta, eso que me agrada, eso que prefiero yo continuar viviendo así, ¿verdad? Vengo a la iglesia, me siento, no le hablo a nadie, no me interesa a nadie más, y realmente en eso también implícitamente, ¿quién me está interesando? Yo mismo. Aquí me quedo, yo tomo mi predicación, ¿verdad? Que eso es lo que nos ha heredado la religión. Pensar que parte de lo que podemos hacer para llegar al cielo es tener una serie, un montón de puntos checklist, un checklist de Dios, y que parece que si cumplimos con la mayoría de esos checklists, pasamos con 6 y cuando menos vamos a llegar de panzazo al reino de los cielos. Eso es un error completamente. Eso no es cierto.
No hay absolutamente nada que tú y yo podamos hacer para alcanzar una reconciliación con el Padre. No hay absolutamente nada que tú y yo podamos hacer para ser justificados. Eso lo hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Nada. Si nosotros nos congregamos y el deseo de nuestro Dios es glorificar a Dios, es porque estamos obedeciendo lo que Dios nos dice. Si yo renuncio a mi individualismo, es porque amo de tal manera a Dios, que me interesa lo que Él dice de mi vida, que me interesa lo que Él quiere, lo que a Él le agrada. Renuncio a lo que a mí me agrada. Si nosotros estamos en total disposición al dolor y al sufrimiento, que implica vivir en comunidad. Caray, ya se puso difícil la cosa. Dolor y sufrimiento, ¿sí? Como decimos en mi barrio, Simón, así es. Claro, a ese hermano que volteaste a ver y que ni siquiera te sonrió, Dios, ¿qué te dice que hagas con él? Ámalo. Sopórtalo, ora por él, anímalo, exhórtalo. Eso significa dirigirlo hacia un camino. Y principalmente la mayor influencia que nosotros podemos tener con alguien más es nuestra propia vida. Por eso la importancia de lo que les decía al principio, vivir lo que Dios nos enseña en su palabra. No se trata de venir a escuchar y ser oidores olvidadizos, como dice Santiago en su carta. No, cada cosa que nosotros aprendemos tiene que ser una confrontación en nuestro corazón. De renunciar a nuestro individualismo implica un sufrimiento, sí. Yo estoy más cómodo así, te entiendo, tienes razón. Estar soportando al hermano feo que está ahí al lado de ti. No, feo. Feo que a veces se equivoca, pues sí. Estar soportando a este pastor que todavía tiende a pecado, tiene carne, que comete injusticias, sí. Pero es lo mismo que hacemos unos con otros. Tenemos que renunciar a esa altivez de pensar que nosotros somos mejores que los demás y que no se merecen que nosotros les soportemos o les aguantemos. Hermano, así como tú vas a soportar a alguien te va a soportar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Todos estamos igual. Tenemos que renunciar a ese pensamiento de que podemos estar midiendo el pecado de alguien y entonces si este más o menos se cuadra con el mío, es de mi rodada, entonces pues ahí le sigo. No. Ahora no estoy hablando de que tengamos todos nosotros, vamos a ver un momento más, que ser amigos, ¿verdad? Como dice la canción, yo quiero tener 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Y tenemos esa idea, ¿verdad? De únete a los optimistas y todos juntos y todos vamos a ser amigos. No, realmente vamos a ver que hay una intimidad que va creciendo con algunas personas, lo vemos en el ministerio de Cristo. Pero es la disposición, la apertura a eso, como dije hace un momento, la disposición a que alguien te traicione, la disposición a que alguien te haga sufrir unos a otros. Y es ahí donde Dios interviene. Porque no te abandona al dolor de una traición, sino por su llaga todos somos curados. ¿Te das cuenta cómo ahí se glorifica a Dios también? Y Dios nos enseña que tenemos que perdonarnos. ¿Cómo? Como Él nos perdonó. ¿Te das cuenta cómo se glorifica a Dios? Estamos mostrando quién es Dios en esto. Por eso Cristo no se equivocó al decirnos que debemos amarnos los unos a los otros. ¿Para qué? Para que otros conozcan que somos sus discípulos, que somos seguidores de Cristo, que vivimos como Cristo, que aprendimos de Él. Dios quiere que entendamos que nos ha llamado a hacer una labor preciosa y que todo esto Dios lo permite porque es la forma en que está trabajando en nuestros corazones. Si tú te aíslas, no pienses que Dios va a trabajar en tu corazón, en todo lo que Dios quiere trabajar.
Vamos a ver más adelante que hay tiempos de intimidad con Dios. Pero esos tiempos de intimidad son una capacitación para exponernos a un mundo, a una iglesia, a una familia en donde podemos mostrar quién es Dios. Dios es más sabio que nosotros y Dios nos llama a participar en su obra. Que busquemos y entendamos que el diseño divino para el crecimiento requiere comunión para trabajar. Y vamos a verlo de esta manera en el libro de Nehemías, capítulo 7, versículo 5. Hay varias ocasiones que a lo largo del libro vemos una lista larga de nombres, personas con características específicas que se narran ahí. Vemos en capítulos anteriores que Nehemías hace una lista de los que participaron, de los que se anotaron para participar en la reconstrucción. Y qué hermoso ver ahí todo tipo de personas. Es esperanzador, porque a veces tenemos la idea de que no, cuando yo llegue a terminar un instituto, entonces ya voy a servir al Señor. No, yo soy mujer. No, pues yo estoy muy chico. No, pues yo estoy muy viejo. No, pues yo soy tartamudo. ¿Te acuerdan de quién? Ahorita vamos a hablar de él también. No, yo esto, y todo está centrado en nosotros. Y Dios te dice, no, yo te llamé con un propósito. Romanos 8:28. Para los que amamos a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Para los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Voy a hacer una lectura de estos versículos, Nehemías 7:5 en adelante. Y a veces cuando hacemos una lectura larga, ¿no? Esto voy a leer alrededor de 34 versículos, tendemos a que, no sé, yo creo que nos quedamos con la costumbre de la abuelita o de la mamá que te lea los cuentos y de repente ves al hermano que te está diciendo que sí a todo, ¿no? Empieza ahí a pesarle el cerebro, ¿no? Entonces, ha de estar meditando el hermano, le llegó la palabra. Pero después empieza a tener como ciertos gemidos indecibles. Bueno, si oyes a un hermano así que está roncando, en el nombre del Señor tienes permiso pastoral para darle un zape. ¡Despiértate, hermano! Por amor. Bueno, no, con que le muevas así la manita ya, ¿verdad? Y si tu esposo, pues con más confianza. Pero bueno, a veces estas genealogías o esta lista de nombres como que pueden llegar a ser un poco cansados. Bueno, pídele ayuda al hermano que está junto a ti. Dile, hermano, si ves como que cierro mi ojo así demasiado fuerte, échame la mano y despiértame, ¿ok? En Nehemías capítulo 7 versículo 5 dice: entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías. Y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes y encontré en él escrito así: estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de los que llevó cautivos Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Azarías, Ramías, Nahamaní, Mardoqueo, Bilsán, Misperet, Bigvai, Nehum y Baana. El número de los varones del pueblo de Israel, los hijos de Paros, 2172. Los hijos de Cefatías, 372. Los hijos de Ara, 652. Los hijos de Pahat Moab, de los hijos de Jesúa y de Joab, 2818. Los hijos de Elam, 1254. Los hijos de Satú, 845. Los hijos de Sakai, 760. Los hijos de Binui, 648. Los hijos de Bebai, 628. Los hijos de Asgad, 2622. Te voy a pedir que cierres tus ojos un momento. Gracias, Dios, por tu palabra, porque, Señor, confiamos en lo que tu palabra misma dice, que toda la escritura es útil y algo nos vas a enseñar, algo nos vas a instruir, algo, Señor, puedes corregir a través de tu palabra, y por eso confiamos en ti, por eso la hemos leído, te agradecemos por lo que está ahí escrito y pedimos, Dios, que tú hables a nuestro corazón. Es algo que solo tu Espíritu puede hacer.
Convencernos, Dios, convencernos de lo que tú quieres. Permite que esta iglesia podamos crecer en ti, podamos ser levantados en ti. Aquellos que están lastimados sean sanados, restaurados y puedan ser levantados como heraldos de tu palabra, heraldos de tu evangelio, para que tu nombre sea glorificado. Te lo pedimos en el nombre preciosísimo de Cristo Jesús, y la iglesia decimos amén. Qué interesante que Dios se tome el interés, se tome la decisión, Él haya tomado la decisión en su soberanía de proveernos números. A veces pensamos, ¿por qué las genealogías, cierto? ¿Por qué tantos nombres? Bueno, dale gracias a Dios que puso el nombre nada más, por ejemplo, el versículo 17 que leímos de Asgad y no de los 2622, ¿verdad? Imagínate estar ahí, 2622 nombres. Bueno, Dios es sabio, ¿verdad? Y sabe lo que se necesita. Ahora, este formato está hablando Dios de aquellos que eran principales de una familia, principales específicamente y todos los demás eran parte de un grupo de personas que tenían cierta familiaridad con Él. Él era el representante como tal, y vemos cómo había muchas otras personas que fueron participantes de este regreso que se menciona aquí. Ahora, ¿qué es lo importante que nosotros podamos comprender? Es que a lo largo de la historia Dios nos coloca siempre en un grupo de personas. Como decía yo en la introducción, Dios no quiere que tengamos una mentalidad individualista. Muy sutilmente a veces, aunque no es nuestro deseo real, pero la sociedad nos está imponiendo un individualismo. Nos está imponiendo la forma de llegar a situaciones de éxito y que todo esté primero centrado en nosotros, y número dos, que esté por nosotros, es decir, logrado para que nosotros podamos recibir el reconocimiento de eso. Cuando venimos a Cristo, el apóstol Pablo lo decía ahí al final del capítulo 11 de Romanos. Tenemos que entender que todo es de Él, que todo es por Él y todo es para Él. Por eso también en 1 Corintios 10:31 dice que sea lo que hagamos, que si nosotros comemos o bebemos, o sea, desde lo más básico hasta cualquier otro tipo de acción, sea para la gloria de Dios. Ese debe ser el objetivo. Eso es lo que le da sentido a la vida, hermano. Eso es lo que le da propósito a una persona. Estamos viviendo tiempos en donde los ansiolíticos se han vuelto ahora el pan de todos los días a las personas. ¿Sabes por qué es? Porque han perdido totalmente el sentido de su existencia. Y eso ha sucedido dentro de la iglesia, porque nos empiezan a enseñar que nosotros, tú puedes hacerlo, tú tienes que hacerlo, todo centrado en nosotros, cuando deberíamos de estar volteando hacia Dios para que nos demos cuenta que todo es por Él, todo es para Él, todo le pertenece a Él. Nosotros no somos los reyes, nosotros no somos los dueños. El dueño, el Señor, es nuestro Dios todopoderoso. Amén. Dale un aplauso, sí, al Señor. Claro, es nuestro Dios, es nuestro Padre. Y ese Dios Señor del universo nos dice: estás aquí para que juntos podamos extender su reino aquí en la tierra. Cuando vino Cristo, eso fue lo que nos enseñó. He aquí os ha venido, ¿verdad? El reino de Dios está aquí. Ahora, ¿qué hizo el Señor, verdad? Puso ahí ese diseño de Dios. Es que, ¿verdad? Sí, también, por supuesto, no estoy negando que Dios en su diseño haya puesto también líderes espirituales que nos guíen con ejemplo, ¿verdad? Que sean levantados para la obra de Dios. Pero la obra no se realiza solo con esos líderes. La obra de Dios no se realiza solo por el pastor. La obra de Dios es todo. El pastor es un elemento más del cuerpo. Vamos a decirlo así, como dice 1 Corintios 12, que lo asemeja a nuestro cuerpo físico. Digamos que el pastor es la boca, pero hay un oído, hay unos dedos, hay un hígado. A ver, quítale el hígado al cuerpo, no sobrevive ni siquiera unas horas.
Quítale el corazón al cuerpo, no sobrevive. Es una funcionalidad de cada uno de nosotros. No hay superioridad en eso. Hablar de liderazgo dentro de la iglesia es hablar de servir. Mateo 20 el Señor lo dijo. El que quiera ser mayor en el reino, ¿qué tiene que ser? Siervo de sus hermanos. Quitemos ya esa idea del mundo, esa idea carnal y pecaminosa de que yo quiero esa posición porque es una posición en donde voy a sentirme bien, en donde voy a estar mejor, en donde voy a ahora sí me voy a sentir realizado. Si tú no tienes una realización en Cristo, no la vas a tener en nada. Si Cristo no es suficiente para tu vida, mira, aunque llegue a ser presidente de la República, aunque pueda ser el presidente de la empresa más exitosa, con mayores utilidades, aunque llegues a ser el deportista más prominente y llegues a ganar, si eres futbolista, el mundial de fútbol o el campeonato, ¿verdad? Todo eso es efímero. Ayer ganó el mejor equipo del mundo, 7-0, brother. Qué feo estuvo eso no lo pude disfrutar porque estaba sentado junto a un hermano, una persona que le iba al Cruz Azul, hermano. Y ya me daba tristeza. Ya lo quería abrazar. No te preocupes. No te vas a ir al infierno por eso, hermano. Pero ese efímero ya pasó, ya tan. Pero el gozo del Señor es algo que permanece. Es algo hermoso. La obra no se realiza solo con los líderes. Siempre hay un llamado de discípulos que participan en ella. Mira, en Mateo capítulo 10, Cristo, el Hijo de Dios, Dios mismo, dice Juan 1, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Cristo era Dios. Bueno, Él nos da una lección. Dice Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Quién hacía eso antes de ellos? ¿Qué hizo Cristo? Esto, claro. Cristo sacaba demonios, los echaba fuera. Cristo sanaba y sanaba toda dolencia, quitaba las dolencias. Y ese es el llamado de los 12. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacob hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacob hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Un día un pastor fue por su visa a la embajada hace algunos años y le dijo: ¿a qué se dedica usted? El que estaba entrevistándolo. Y le dice: soy pastor de una iglesia. ¿De verdad? Sí. A ver, dígame los nombres de los discípulos. Incluyó al apóstol Pablo, o sea, no se los dijo bien. Pero bueno, aquí están estos nombres, ¿verdad? Por si llegas en algún momento a decir que eres cristiano y alguien te pregunta, pues aquí está, te los puedes aprender. Pero lo importante de esto, ¿verdad?, es que ese sistema en el que Cristo nos da el ejemplo también. Un sistema de enseñanza generacional. Es decir, si Dios me pone aquí como líder, como pastor, como papá, como mamá, como maestro, como coordinador de un ministerio, es porque yo tengo que derramar ese conocimiento a otros. Eso fue lo que hizo Cristo. Y nosotros aprendemos de ver la vida de Cristo. Eso es un discípulo, en definición. En definición, un discípulo es aquel aprendiz, aquel que aprende de estar mirando a su maestro, aquel que ve cómo lo hace y cuál es el propósito de lo que hace. Y nosotros vemos en Cristo que Él crea una generación de discípulos. Y nosotros podemos ver a lo largo de la iglesia que eso es lo que ha caracterizado, y que después de 2000 años podamos continuar el día de hoy
como iglesia, como hijos de Dios, que alguien nos haya predicado el evangelio y que ahora nosotros hagamos lo mismo con otros. Eso es un discípulo. Un discípulo no es alguien que solamente viene a una congregación. Un discípulo es un hacedor de discípulos. ¿Cuántos discípulos tenemos en nuestras vidas? Hace rato mi esposa, cuando veníamos, me compartió algo de lo que ella compartió en el Instituto Teológico el día de ayer. Él estuvo enseñando unos capítulos de Gálatas y me enseñaba que Dios nos permite participar, y esto es algo que tenemos que entender. Es una enseñanza generacional, pero quien hace la obra de crecimiento es el Espíritu Santo. En Hechos dice que el Espíritu Santo trae a aquellos que han de creer. El Espíritu Santo es el que convence. El Espíritu Santo es el que llama. Utiliza nuestras vidas, pero esa es la idea que nosotros tenemos que tener. Y me compartía esto mi esposa. Nosotros participamos en una obra que es una siembra, no es una fábrica. Porque en la fábrica tú traes todos los elementos y tú haces todo. Y entonces la gloria es del que lo hace. ¿Por qué? Porque dices, yo traje los elementos, yo los formé, y es producto terminado. Pero en la siembra, Marcos 4 lo ejemplifica así. La siembra es ir, plantas la semilla. ¿Cómo crece? ¿Cómo haces esa semilla? Esa semilla brota de ahí. Y de repente ves una plantita, y de repente ves que la plantita crece. Cierto, participamos de ella, sembrando, regando, como dice nuestro hermano. Es nuestro privilegio. Pero ¿quién le da crecimiento? Colosenses 1 nos dice, Dios sustenta toda la creación. Esa es la mentalidad. Dios nos usa para una obra maravillosa. Limitadamente, porque Él es el que la siembra. Pero esa es la idea que debemos de tener. No es una fábrica, no pertenece a nosotros el producto final, es para la gloria de Dios. Y un privilegio tan hermoso. El crecimiento depende del Todopoderoso. Pero Dios nos da el privilegio de hacer una participación de eso. Pregúntate algo, hermano. ¿Dios podría hacer eso sin nosotros? Todopoderoso. ¿Qué significa? Todo lo puede. Y de forma perfecta. Y Él nunca sería grosero con un invitado. Y Él nunca sería grosero con un hermano. Y Él nunca enseñaría algo incorrecto. Y Él nunca provocaría una confusión a nadie. Y Él nunca dejaría de ser cordial y dar una buena bienvenida. Y Él nunca se equivocaría. ¿Te das cuenta de la gracia de Dios? ¿Cómo se manifiesta al permitirnos de participar de una obra tan maravillosa? ¿Por qué la menospreciamos? Si nosotros no tenemos discípulos, si tú al día de hoy no tienes a alguien a quien estás enseñando la Biblia, la realidad, seamos honestos y con mucho cariño se los digo, no para que continuemos igual, sino para que esto provoque un arrepentimiento en nuestras vidas y ahora seamos, como dijimos al principio, hagamos algo diferente. Confrontémonos con ese tipo de preguntas. Si yo no tengo ni una sola persona a quien yo estoy enseñándoles, porque eso es hacer discípulos según Mateo 28, enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo os he mandado. Si mi vida no está siendo una influencia directa para alguien más, entonces yo necesito saber que algo tiene que cambiar en mi vida. Nehemías capítulo 7 versículos 5 y 6, se los voy a leer ahora en la Nueva Biblia de las Américas. Dice: entonces mi Dios puso en mi corazón reunir a los nobles y a los oficiales y al pueblo para que fueran inscritos por genealogías
y encontré el libro de la genealogía. Algo Dios pone en el corazón de Nehemías, algo Dios pone en el corazón de un líder, algo Dios. Y ahora vimos con anterioridad ahí cuando vimos en el primero y segundo regreso que Esdras menciona ahí, ¿verdad? De mi corazón fue trabajado para que de mi corazón fuera transmitido ahora esto que Dios quería hacer hacia otros. Vemos a Nehemías que Dios trabaja en su corazón para transmitir al corazón de otros. Esto es muy importante, hermano. Esto se hace de corazón a corazón en lo que nosotros vivimos. Nehemías viene la mala noticia de Jerusalén y se entristece y clama a Dios, no se queda pasivo. Elías dice aquí que le puso en su corazón algo específicamente y no se puso ahí, bueno, pues voy a esperar a ver a qué horas me llaman ahí para ver si quieren que yo sirva en algo. Voy a quedarme aquí a ver si pues a ver si el pastor, ¿verdad?, quiere que darme consejería y a ver si el hermano, mi coordinador me llama. Y, o sea, tenemos una mentalidad así orgullosamente pasiva. Quiero que todos los demás hagan lo que yo no hago. No te estés esperando a que caigas en el hospital enfermo para darte cuenta del penoso dolor de que nadie te llame. Estate preocupado por aquellos que están sufriendo en alguna situación y ten la iniciativa. No tienes que venir a pedir permiso al pastor. Escúchame bien esto. No tienes que venir a pedir permiso a nadie para llamarle. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Oye, ¿puedo hacer algo por ti? Oye, sé que tu tío está en el hospital, tengo posibilidad de irlo a visitar. Oye, ¿sabes que Cristo te ama? ¿Sabes que Cristo murió por nuestros pecados? A veces nos escudamos en eso, no, pues es que ahora que me den permiso de evangelizar. No tienes que pedir permiso para evangelizar. Bueno, si vas a llenar un grupo, vas a invitar a un grupo de personas de la iglesia, pues ahí sí, ¿verdad? Estoy hablando de las cuestiones personales. ¿Qué es eso de Nehemías? ¿Por qué encontró el libro de la genealogía? Porque lo buscó, porque se interesó. Era algo que caracterizaba a Nehemías, ¿te das cuenta? Pudieron haberle dado la noticia de, ay, está Jerusalén destruida, y Nehemías, y qué mala onda. Qué bueno que estamos por acá en Babilonia, ¿verdad? Ahí mira, acá está todo chido. Acá en esa no se caen los edificios, pobres de los de la colonia Roma. Eso sí que tiemblen, ¿verdad? Allá sí suena la alerta sísmica. Acá, bendito Dios, no se cayó nada. ¿Te das cuenta de mis palabras egoístas? No, cuando yo veo la necesidad de alguien, me debe de doler. Me debería de doler. Y si no me duele la necesidad de nadie, hermano, estamos endurecidos. Nuestro corazón está endurecido. Espero que pronto podamos nosotros organizar aquí alguna reunión donde nos podamos reunir todos y compartir el pan. Y qué bueno hacer esas cosas. Qué bueno, a lo mejor eso despierta algo en nosotros, pero lo importante es la intencionalidad de nuestro corazón. Nehemías no se quedaba quieto cuando Dios le ponía algo en el corazón. He conocido a siervos de iglesias que de repente, ¿verdad?, Dios pone en su corazón, es que mira, me gustaría estar aquí llorando con los hermanos. Y de repente pues lo empieza a hacer. No pide permiso. Se entera al liderazgo y le cuestionan, oye, ¿por qué hiciste esto? Nos debiste haber avisado. Y se va bien decepcionado. Pues es que estoy haciendo mal. Pues ahora ya no voy a hacer nada. Qué cómodo. ¿No sería mejor que pidas permiso? ¿Sabes cuál es el consejo que yo le doy a una persona que hace eso? Ve y pide permiso. Ya pedí, no me lo dieron. Ok, está bien. Espérate el próximo lunes y vuelve a pedir permiso. Porque si es algo que está en el corazón de Dios, Dios va a abrir la puerta. Pero puede estar en el corazón de Dios, pero todavía no está en tu corazón. ¿Y sabes cuál es la demostración de eso? Que lo vas a abandonar.
Si realmente es algo que está en el corazón de Dios. Yo admiré el jueves pasado, habló una hermana conmigo de la Iglesia del Sur y me dijo: pastor, mira, quiero abrir en el pueblo donde yo era, donde está mi familia, abrir una misión, abrir una iglesia. Y yo he soñado, Dios me dio una herencia ahí de un terreno y yo puse ahí, y ahí dije: aquí va a estar la iglesia. ¿Y cuántos años llevas, hermana, esa obra ahí? Pues ya llevamos 3 años predicando. ¿Y cuántas personas hay? 7. Hermano, en mi corazón yo dije: uy, hermana, no, pues ya valió. Ya ni le hagan, ya vente a congregar acá y ya. Pero yo no soy Dios. Y mira, podemos haber estado haciendo algo mal. Qué bueno que nos dices, vamos a orar juntos. Sigue predicando el evangelio, y si Dios confirma algo, Dios le va a dar crecimiento. Y vamos a pedir permiso para que tú des esos folletos que ya imprimiste, que no habíamos pedido permiso. Vamos a hacerlo bien. Pero si es algo que está en Dios, Dios lo va a prosperar. Y si no está en el corazón de Dios, entonces Dios te va a dirigir hacia otro lado. Pero Dios no llamó a un grupo de inútiles. Dios llamó a un grupo de personas que van a cumplir el propósito de Dios y van a ser usados para su gloria. Eso es lo que dice la Biblia, hermano. No estás aquí por una casualidad, pero sí también tenemos que cambiar algunas actitudes. Veo una necesidad, Dios pone algo en mi corazón y voy y busco el libro de la genealogía y busco qué se tiene que hacer. Y si se tiene que poner una carta a los pastores, pues pon la carta a los pastores, ¿qué importa? Pero somos tan orgullosos que todo lo queremos a nuestra manera, y si no se hace a nuestra manera, entonces lo abandono. ¿Qué fue necesario para nuestra salvación? Que Dios mismo se hiciera hombre. ¿Tienes una idea de lo que eso significa? Mi mente todavía no lo acaba de comprender. Como el Dios Hijo, ¿verdad? Hijo, ese Dios que en la persona del Hijo estaba en una gloria maravillosa, y en un instante aparece en un vientre, en una luz inefable, en un útero sin luz, oscuro, en una alabanza constante a un rechazo permanente. Porque el Hijo del Hombre vino a salvar y rescatar lo que se había perdido. ¿Sabes por qué Él tuvo que venir? Porque nosotros estábamos totalmente incapaces de ir a Él. Y nosotros estamos conformados a una pasividad. Hay que movernos. Es preferible que te equivoques haciendo a que estés pasivo. Encontró el libro La genealogía de los que habían subido primero, y allí escrito en él: estos son los hijos de la provincia que subieron de la cautividad, aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Ellos habían regresado. Dios en su providencia proveyó que se registrara el nombre de aquellos que obedecieron, porque es importante que ahora como iglesia sepamos que hay nombres, que hay personas. ¿Sabes cuál es la seguridad que Dios le da a sus discípulos de que había una eternidad por venir? ¿Qué les dijo? Gócense. Fíjate qué interesante. No dependas de lo que puedas hacer aquí en la tierra. Y ellos estaban haciendo algo importante, estaban predicando el evangelio, estaban sanando, estaban obedeciendo ese llamado que leímos ahí en Mateo 10, estaban haciendo lo que les correspondía. ¿Y qué les dice? Venían bien contentos. Pues cómo no, hacer la obra de Dios es algo maravilloso.
Y que de repente, ¿verdad? En el nombre de Jesús, sal fuera demonio, y ¡pum!, está libre esa persona. ¡Ay! Que predicas el evangelio y alguien se convierte, es arrancado del infierno para ir a la presencia de Dios por toda la eternidad. Hermano, eso es lo más maravilloso. Tú todavía no te asombras, tú no agradeces cuando una persona que está aquí se hace un llamado por recibir a Cristo, se hace un llamado y levanta su mano y dice: sí, yo el día de hoy hice esta oración. Wow, a mí me sigue emocionando eso. Pero si ya perdimos la emoción de esas cosas, hermano, hemos perdido el sentido también. Aunque Cristo les dijo: pero hay algo más maravilloso que eso. ¿Sabes qué es? Gózate de que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Los nombres escritos son importantes para Dios y debería de serlo para nosotros. Y tan importantes que voy a seguir leyéndolos. Versículo 18. Los hijos de Adonicam, 667. Y por si querías un nombre para tu nieto. Los hijos de Bigvai, 2067. Los hijos de Adin, 655. Los hijos de Ater de Ezequías, 98. Los hijos de Asum, 328. Los hijos de Besai, 324. Los hijos de Harif, 112. Los hijos de Gabaón, 95. Los hijos de Belén y de Neftofá, 188. Los varones de Anatot, 128. Los varones de Bet Asmavet, 42. Los varones de Kiriat Jearim, Cafira y Beerot, 743. Los varones de Rama y de Jeba, 621. Los varones de Migma, 122. Aquí ya está hablando también de lugares, ¿verdad? De zonas. Los varones de Betel y de Jai, 123. Los varones del Nebo, 52. Los hijos del otro Elam, 1254. Los hijos de Arim, 320. Los hijos de Jericó, 345. Los hijos de Lod, Hadid y Ono, 721. Los hijos de Sena, 3930. Familias que por gracia tuvieron el privilegio de participar en algo tan glorioso: la obra de Dios. Nunca menospreciemos el servicio que damos a la iglesia de Cristo. Mira, hermano, cuando yo te pido que saludes al hermano que está junto a ti, tú no tienes idea si Dios usó tu vida para cambiarle el día a esa persona. Tengo el testimonio de unos hermanos que ese hombre que ahora es hermano, en ese tiempo él se quería suicidar. Él hace su carta póstuma, la deja ahí y pone la pistola con la que se iba a suicidar en un cajón, lo cierra y se va por último día a su trabajo. En la noche me voy a suicidar. En ese momento Dios, en su providencia, permite que se encuentre con una exnovia que terminaron porque ella se convierte al cristianismo. Y exactamente ese día que él se iba a suicidar era el día de su cumpleaños. Y ella se acordó. Y cuando se lo encuentra le dice: hola, ¿cómo estás? Bien, aquí, pues aquí andamos. Y le dice: oye, hoy es tu cumpleaños. Vamos a comer, te invito a comer por tu cumpleaños. Comieron y cuando termina de comer pide la cuenta y paga. Y él ya pretende, se levanta así parece, y ella lo agarra y lo siente y le dice: espérate tantito, quiero compartirte algo. Y le empieza a compartir el evangelio. Y ese hombre dice que comenzó a llorar y no paraba de llorar, no podía parar de llorar. Él hace una oración de fe. Ese día, esa persona que lo invitó a comer, que le compartió el evangelio, cambió totalmente el destino de su vida respecto a la eternidad y cambió su idea.
Eso es lo que Dios está usando a su pueblo. Así Dios nos utiliza. Cuando nosotros estamos ahí dispuestos, ¿sabes qué? A veces a saludar. Tú no sabes si el hermano venía, ¿verdad? Ahí todo enchongado con su esposa, y que le sonrías: hermano, que Dios te bendiga, y le cambies la perspectiva y digas: ah, caray, sí, ¿verdad? Dios está aquí. Ah, caray. Con un pensamiento de derrota que por unos instantes le puedes decir: el Señor está contigo, hermano. Dios no te va a desamparar. Y que esas palabras sean tan impactantes, que le puedas predicar de Cristo, que le puedas hablar de lo que Cristo ha hecho en tu vida. ¿Cuántas cosas maravillosas ha hecho en su vida? ¿O hay alguien que Dios no ha hecho una cosa maravillosa en su vida aquí? Dios ha hecho cosas maravillosas en nuestras vidas. Hay mucho que tenemos que compartir. Dios nos llama primeramente, y vemos en la Escritura que hay una capacitación y un fortalecimiento personal para realizar la obra de Dios. Porque muchos de nosotros estamos todos así: no, pues no sé, porque no estás escuchando esa voz de Dios. Mira, en Éxodo capítulo 3 versículo 10 vemos que ese encuentro maravilloso, providencial, también soberano de Dios con Moisés. Y cuando él ve esa zarza que está ardiendo y que no se consumía, le llama la atención, y él se acerca y recibe este encuentro de Dios, y tenía un propósito de Dios. Y ahí en el versículo Dios le dice: ven pronto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Moisés ya había tenido una preparación a este momento. ¿Sabes cuál era esa preparación? Que había estado en el palacio. Dios le dice estas palabras y él entiende perfectamente las palabras de Dios. Y entonces Moisés respondió a Dios lo que muchos de nosotros respondemos: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo para predicar el evangelio? Como que yo no sé hablar, yo no sé de explicar, yo no sé. ¿Quién soy yo? Es que mira, Dios, todavía me falta. Todavía hay cosas que no puedo dejar. Bueno, en el nombre del Señor ya déjalas. Eso no depende de ti, depende de Él. Ese ha sido el problema tal vez que has tenido. Es que ya quiero dejar esto, ya no quiero ser mentiroso. Amén. Amén. Ya no seas mentiroso. Nada más que ahora deja que Dios sea el que lo haga. Entrégaselo a Dios. ¿Cada cuándo? Todos los días. Ser discípulo de Cristo, eso implica: es morir a ti mismo, tomar tu cruz. Eso significa negarte a ti mismo. ¿Cuándo? Dijo Jesús: cada día. Y ese es como que nuestro problema a veces. No estuvo bien qué alabanza tan bonita hoy, gloria a Dios, ¿verdad? Ay, sí, antes ya no, hacía mucho que no había sentido lo que sentí hoy, ya, ¿verdad? Y pasa el domingo bien lindo, ¿verdad? Y tú con tu carita de cristiano todo el día, ¿verdad? Tercer cielo, y luego llega el lunes y empiezan los problemas, y de repente ya vas ahí y sin darte cuenta, ¡pum! Ya una mirada que no deberías, y de repente un pensamiento que no deberías, y de repente otra vez una palabra, y entonces ya. Claro, porque no escuchaste la voz. Cada día. Qué bueno que, mira, cuando nos reímos hay cosas que Dios en sus maravillosas promesas cumple. Es importante. Pero eso no lo tenemos que llevar a nuestra casa, a nuestra vida. No puede ser que vengas aquí y creas que es suficiente con escuchar una predicación y escuchar 5 cantos de alabanza a Dios. Y mañana Juana la Cubana todo el día. Todos los días, cada día nuestro espíritu necesita estar en la presencia de Dios. Cada día deleitarnos en Él. No es una capsulita que te avientas cada 8 días y ya te va a alcanzar para toda la semana. No es el formato de Dios. En lo personal, Moisés dice: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel?
¿Y qué le responde Dios? Ah, sí tienes razón, no me acordaba que eras tartamudo. Ah, sí tienes razón, Moisés. ¿No había considerado que eres pecador, soberbio? Déjame pensarlo, lo voy a reconsiderar y yo te llamo. No, mira lo que le responde, versículo 12. Ve, porque yo estaré contigo. Ahí está el asunto, ¿te das cuenta? Dios con nosotros, Emmanuel, Espíritu Santo. ¿Dónde mora el Espíritu Santo? En nosotros. Ahí está la garantía de Dios. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Moisés fue capacitado por Dios desde antes, en todo lo que vivió él, en el momento en que Dios le hace el llamado, y de hecho Dios lo sigue capacitando de forma personal. Sale del palacio para regresar al palacio. Dios le pone una carga específica por el pueblo de Dios, y al principio lo hizo mal. Ve discutiendo a unos, ¿verdad? Ahí, y los trata de, bueno, primero, ¿verdad? Ve un egipcio maltratando y lo mata. ¿Quién lo envió a hacer eso? Nadie. Pero tenía esa carga en el corazón. Está bien la carga en el corazón, pero muchos de nosotros ya hemos pasado por un horno de desierto en el cual no vamos a salir igual. Y tenemos que entender que el asunto importante es seguir escuchando la voz de Dios todos los días. Moisés deja de escuchar la voz de Dios y tiene que sufrir las consecuencias. Moisés, háblale a la roca. Yo ya tengo tantos años en Cristo, ya me la sé, ya sé cómo se debe dar esta consejería, ya sé cómo se debe de hacer en la iglesia. Hombre, yo sé qué es lo que tiene que hacer los edecanes, yo sé lo que tiene que hacer esto. Y golpea la roca. ¿Recuerdas eso? ¿Qué le pidió Dios a Moisés la primera vez? ¿Que no había agua? Golpea la roca. ¿Te das cuenta? Yo sé cómo hacerlo, yo sé cómo funciona. No necesito nada más. Golpeó la roca. Ah, caray. Qué interesante que la escritura dice que 2 veces vuelve a golpear la roca, sale agua. ¿Dios respalda a Moisés? No, respalda a su pueblo. El pueblo no podía morir de sed. Hay un flujo de agua. Como un girmoy. Venga para acá, mijito. No me diste gloria. ¿Cómo no me diste gloria? Dejaste de escuchar mi voz y escuchaste tu propio orgullo que piensa que lo sabe hacer muy bien. Cuando hacemos lo que debemos que hacer, el pensamiento no debe de cambiar. Soy un siervo inútil. Lo que tenía que hacer, eso hice. La gloria es para Dios. La gloria es para Dios. Jeremías capítulo 1 versículo 5. Ya me pusieron el rojo. ¿Sí tienen otras 2 horas, hermanos? Si ves a algún hermano ahí que se está durmiendo, dile: no hay bronca, que te vayas, hermano. Vete a preparar la sopa y ahí te alcanzamos. No, ya, rápido acabamos. Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, ¿te das cuenta? Llamado personal. Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No hay condición en nosotros que sea suficiente para lograr cumplir el llamado de Dios. Ni hay impedimento para el poder de Dios para que no se cumpla. Dejemos de ponerle pretextos a Dios. No te llamó por tu edad, no te llamó por tu capacidad, no te llamó porque si eres hombre o mujer, no te llamó porque Él le plació llamarte.
Está dentro de su plan. Y mira lo que dice, mira lo que te dice el Señor en respuesta a todas tus objeciones. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Isaías capítulo 6, ¿qué le dice? Señor, es que soy inmundo de labios. Mira, siempre que nosotros, cuando Dios nos llama, cuando Dios nos está llamando a vivir o a hacer algo, siempre nuestra carne va a voltear a nosotros mismos. Cuando debería de ver, fíjate cómo engañosa es la canija carne, ¿eh? Porque cuando deberíamos nosotros de ver nuestros errores e ir y correr a la cruz de Cristo, no lo hacemos. Y cuando deberíamos nosotros de entender la soberanía de Dios que nos está llamando aún en nuestra incapacidad, ¿qué hace la carne? No, tú no puedes. No, tú estás ocupado. No, tú eres bien menso. No, tú eres bien chismosa. Le pasó a Moisés, le pasó a Jeremías, le pasó a Isaías, le pasó a Gerardo Díaz, nos pasa a todos. A David, a todos. ¿Y qué nos dice el Señor? No es por ti. Dios llama en lo íntimo primero para cumplir su propósito, sin importar la incapacidad. Dios conoce nuestras incapacidades, porque la obra nunca dependerá de nuestras habilidades. Cuando la obra comienza a depender de nuestras habilidades y comienza a suceder lo extraordinario de Dios, entonces el problema está en nuestra carne nuevamente, y que podamos nosotros asignarnos esas cosas extraordinarias. Y ahora ya el extraordinario no es Dios, ni su obra, ni su poder. Ahora nosotros somos los extraordinarios. Por eso Dios quiere que nosotros entendamos: a pesar de ti, te llamé. Porque con habilidades, las cuales Dios prepara y da por gracia, o sin ellas, el asunto no es ese. El asunto es que aprendamos a depender de Dios. Ese es el llamado íntimo de Dios. En Oseas capítulo 1 versículo 2 nuevamente, fíjate lo que le pide a Oseas: cásate con una mujer fornicaria. La palabra de Dios para todos le dice que ve y cásate con una prostituta que tenga hijos de prostitución. ¿Qué? Me encanta echar esos gritos, porque esos que les digo luego que están ¿cómo que una prostituta? Yo le diría así, yo que Oseas le digo: Señor, me estás bromeando, ¿verdad? Es mi carne, es el diablo. Había propósito, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Era un profeta que tenía que llevar un mensaje muy específico. Y Oseas fue trabajado. ¿Y sabes qué hacía Oseas? Cuando su mujer, que sabía que le iba a ser infiel, le fue infiel, la vio con hambre y le llevó tortas. Algunas personas que sé que han recibido la afectación de una infidelidad de alguien, le digo: lee Oseas. No eres el primero, y el primero fue Dios. Por eso se glorifica a Dios en medio de nosotros, con esas terribles circunstancias que podemos llegar a vivir, porque es una oportunidad para mostrar a un Dios que sigue dando bienestar a pesar de la infidelidad de los amados. Siempre me ha impresionado algo. Cuando lo medité por primera vez, me cruzó los cables en mi mente, me creó una confusión. Señor, tú sabías que aún siendo tu hijo, te iba a fallar.
ya regenerado, volví a pecar. Mira, la capacitación no siempre es lo que esperaríamos, pero sí es lo que necesitamos. Tú podrías pensar que lo que has vivido en tu vida no va a servir absolutamente de nada. Pero si tú perdiste, por ejemplo, a tus papás siendo un niño, tú sabes lo que implica ese dolor. Y Dios quiere consolar tu vida, porque tal vez todavía no has sido consolado de eso. Dios quiere consolar tu vida para que esa consolación, dice 2 Corintios 1, sirva para que tú seas el medio para consolar a otros. Pedro, vas a ser zarandeado como el trigo. Yo he rogado que tu fe no falte. Cuando vuelvas, confirma a tus hermanos. ¿Te das cuenta el sentido de nuestro llamado? ¿Te das cuenta el sentido de la providencia de Dios? ¿Te das cuenta del sentido de la soberanía de Dios? Dios no estaba ajeno al abuso que tú recibiste. Dios nunca estuvo ajeno al dolor que te implicó lo que tú pudiste sufrir cuando alguien hizo una injusticia contigo. Pero en la gracia de Dios hay una sanidad y una restauración para que ahora eso sea usado para mostrar a un Dios que está sobre la pecaminosidad, el pecado, la destrucción que el hombre provocamos. Cuando abunda el pecado, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Se vuelve más visible la gracia que las terribles condiciones que pudimos nosotros haber recibido. El poder de Dios en el Evangelio, en nuestras vidas, hace la diferencia. Y el Evangelio no estoy hablando solamente que lo vivamos en el momento en que recibimos a Cristo. No, el Evangelio es para vivirlo todos los días de nuestras vidas. Si tú el día de hoy estás pudiendo recordar aquel momento en que alguien te lastimó tan profundamente, si las circunstancias te dolieron tanto, en el nombre de Jesús, el día de hoy puedes mirar eso a través del Evangelio y mirar que ahora tú puedes ser un dador de gracia, un dador de perdón como tú lo recibiste, y ahí se va a glorificar Dios en tu vida. E inclusive, escucha lo que te voy a decir, con mucho respeto te lo digo, pero inclusive vas a poder hablar de eso como un testimonio maravilloso de la gloria, de la gracia de Dios. Amén. Cierra tus ojos un momento, por favor. Gracias te damos, Dios, porque nos has recordado el llamado de Nehemías y cómo tú lo pusiste en el lugar preciso, en el tiempo preciso, en las condiciones precisas, una posición de gobierno oportuna. Podemos ver en tu palabra cómo Pablo fue entrenado 14 años antes de su primer viaje misionero. David, 14 años antes de formar parte, ser rey. ¿Cómo pusiste ese corazón en Nehemías que le da amor por su gente, por su tierra? Una sensibilidad para dolerle su condición. Que muchos de nosotros estamos tan enfocados en nuestro propio dolor que se ha vuelto imposible poder mirar el dolor de alguien más. Por eso la trascendencia, lo importante que el día de hoy eso se solucione. Pero no hay nada en nosotros con la capacidad de solucionarlo. ¿Cuántas veces lo hemos querido arreglar? Y la evidencia es nuestra propia vida, nuestros propios miedos, nuestras propias incapacidades. Pero ahora queremos poner todo eso delante de ti.
todo ese pecado, todo eso, Señor, qué hermoso que nos has dejado el libro de Levítico que nos enseñaba que esa ofrenda tenía que ser consumida completamente para que el pueblo pudiera mirar que delante de ti esa culpa y ese pecado quedaban completamente extinguidos por tu gracia. Qué imágenes tan preciosas nos das, que nos dices que ese pecado perdonado se ha ido hasta lo más profundo del mar y nunca más te acuerdas de él. Pero muchos de nosotros seguimos ciclados en cuestiones de pecado al no entender que la misericordia tuya se ha manifestado tan de forma hermosa que podemos ser misericordiosos y perdonar también, y renunciar a pensar que tenemos derecho de reclamar, permanecer cobrando el daño que alguien nos hizo, permanecer como sosteniendo a algunas personas como deudoras en contra nuestra. Estén o no estén en esta vida, tomamos la decisión de que ya no nos deben nada. Así como tú nos perdonaste, nosotros perdonamos. Así como tú mostraste gracia, nosotros queremos aprender a mostrar esa gracia. Así como hemos sido infieles a ti y tú nos seguiste proveyendo de grandes beneficios, así nosotros amemos, no por lo que esa persona nos pueda dar, sino para que tú seas glorificado, amando como tú nos amaste. Porque Dios, esta obra que tú nos estás encargando, no depende que seamos buenos predicando, que seamos buenos organizando, buenos operando en la iglesia, sino que seamos como tu Hijo Jesucristo, que ese corazón esté en nosotros, que tengamos esa humildad para reconocer que así nos llamaste y rendirnos en tus manos hermosas para que hagas tu obra en nosotros y esa obra te glorifique a ti. Que puedan ver a un Gerardo, a un David, a un José, a un Nehemías, a un Pablo transformado, y que la gente pueda ver que eso solamente lo pudo hacer el poder de Dios. Te rogamos, Dios, que permitas que entendamos la necesidad de crecer en ti, de conocerte cada día más. La insuficiencia de solo venir un día a la congregación, que nos demos cuenta que necesitamos mucho más de aprendizaje de tu palabra. Que entendamos, Señor, que cada vez que nos reunimos es una maravillosa oportunidad para amar a alguien como nosotros fuimos amados, alguien imperfecto, alguien que continúa necesitando de ese amor. Seamos capaces de abrazar aún a aquel que nos ha podido dañar, porque lo hemos perdonado como si realmente, aunque no fue así, pero como si realmente no hubiese pasado nada, y darle los mejores beneficios que tengamos. Que se hacen las características de esta iglesia, Señor, de cada uno de nosotros en lo personal. Estar en esa intimidad contigo tan preciosa que nos lleve a entender que es maravilloso hacer lo que tú haces. Vivir en esta vida mostrando quién eres tú. Te lo suplicamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que
Vida nueva para el mundo. ¿Has sentido depresión por el pasado? ¿O has experimentado temor de lo que sucederá en el futuro? Te invitamos al Coffee Break Evangelístico para Mujeres, el arte de vivir, impartido por Ángela Kellenberger. Aprende a vivir en el presente, este viernes 26 de agosto a las 9:30 am, en el auditorio de Vida Nueva para el Mundo Norte. Queridos amigos, ¿cómo están? El día de hoy les tengo una mala y una buena noticia. Lamentablemente se nos acabaron las habitaciones que teníamos para este retiro de matrimonios y ahora familia. Sin embargo, ¿qué crees? Traigo una noticia maravillosa. El Hotel Iberoestar nos acaba de abrir nuevas secciones ahora en el Paraíso Beach y en el Paraíso del Mar para que tú y tu familia puedan acompañarnos en este gran retiro. Así que no te pierdas la oportunidad y el privilegio de llamarnos y apartar. Es tu última oportunidad. ¡Llama ya! Queremos anunciarles con mucho gusto que tenemos ya disponibles más de 2,000 conferencias en audio y video, en memoria USB y en descarga también, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, y diversas series más. Les recomendamos y les sugerimos que las adquieran. Serán de enorme bendición para todos que están apasionados por la verdad y que aman las Sagradas Escrituras. Me da mucho gusto poder anunciar mi nuevo libro titulado El Anticristo, un libro que contiene realmente información bíblica, desde luego, como de dónde surgirá el Anticristo, quién va a ser el Anticristo, si va a ser un sistema o un ser humano, y poder llegar a un punto donde nos convertamos en esclavos de este hombre que surgirá en el Medio Oriente. Les invito a que lo lean, estamos seguros que va a ser de muchísima edificación para todas sus vidas. Vida nueva para el mundo.